Estaba saliendo del resfrío y ahora parece que estoy entrando otra vez. Hola, espero que estés muy bien. Te cuento que en este capítulo estoy más cerca de cumplir con mi objetivo de correr con sandalias por la Sierra Nevada, pero me pasó algo que ya me había sucedido en varias situaciones anteriormente. Estuve todo el día tumbada en la cama con fiebre. Estuvo locochón. Tengo que quitarme esta tos para la próxima semana. Yo no sé qué me está pasando, de verdad no entiendo porque me siento súper mal. O sea, ayer ya me sentía bien. Quizá te ha pasado también que justo antes de lanzarte a algo desconocido, Creo que tenemos un problema. Me duele esta zona de la ingle un poco. tu cuerpo y tu cerebro hace de todo con tal de protegerte ante semejante hazaña. No me acordaba lo cómodo que era esto. Pero como ya me ha pasado antes, ahora entiendo cómo reacciono ante el miedo. Así que tocaba decirle a mi cerebro: Güey, cállate. Esto no se acaba hasta que se acaba. Hace un viento increíble. Voy saliendo de mi resfrío. Ya me siento un poco mejor. Esto está brutal. No sé de cuánto está el viento, pero yo le calculo unos 53 kilómetros por hora. Pues resulta que el viento no estaba a 53 kilómetros por hora, estaba a 56 kilómetros por hora. Casi le atino, casi le atino. Lo sabía, yo sabía que estaba por ahí. Y no es coto, no es coto. Después de un rato dije, no sé si 53, a mí se me hace que como 56 por ahí. No es broma. No tengo por qué estarme inventando estas cosas. Si lo quieres creer bien y si no también. Pero tengo muchos sueños, son las 11 de la noche. Me voy a tomar una infusión de jengibre y cúrcuma. Voy a editar un reel. Voy a leer. Y voy a dormir como una reina. ¿Ustedes saben cómo duerme una reina? De lo mejor. Esto no se acaba hasta que se acaba. Estaba saliendo del resfrío y ahora parece que estoy entrando otra vez. Tengo fiebre y me siento algo débil. Voy a tener que mover la fecha de la aventura. Tengo que dormir mejor también. 3, 6, 7 litros de agua y medio. Plátano, mandarina, snacks, libros. Acabo de terminar de hablar con mi mamá y me dijo, oye, tú eres otra cosa, de verdad. Y es que, pues sí, la verdad, no sé por qué soy así, ni por qué me pongo este tipo de retos. Pero no quería que se quedara nada más como en, tengo que hacer un video de YouTube, entonces voy a hacer una locura. Sino algo que me inspire y que inspire a otras personas. Esto, la verdad, es algo que me está súper sacando de mi zona de confort. Hoy me toca correr 2 horas y media con chanclas. Y con no sé cuántos kilos llevo, la verdad. Pero llevo 7 litros y medio de agua, 7 libros, comida y mi bolsa de herramientas para la bici. ¿Por qué? Excelente pregunta. Esto es una aventura más. Algo de lo que seguramente aprenderé muchas cosas. Aprenderé cuáles son mis límites también. Ya los estoy conociendo. De lo que soy capaz. Y no sé, también inspirarte que podemos hacer cosas diferentes. Un amigo me escribió hace unos días y me dijo, soñé contigo,
Soñé que estaba súper triste. ¿Estás bien? Y le dije, no manches, estoy súper triste. Dije, o sea, qué bueno que me escribes, gracias. Y me dijo, mira, yo entiendo que te sientas así y lo siento. Me dijo, acuérdate de valorar lo que tienes. Y me dio una súper cachetada con un guante blanco. Es cierto, estoy haciendo esto porque quiero. Gracias, Luis, amigo mío, querido, por recordármelo. Aquí me estoy escondiendo con la mochila. El viento está súper fuerte. Sigo un poco enferma, como pueden verlo. El plan aquí no es matarme ni hacerme pedazos. O sea, no es ninguna competencia. Esto es por puro amor al arte, por estas vistas. Voy a ir lento porque quiero disfrutar de la vista. No quiero ir nomás yendo para abajo. No pienso perderme del lugar. Al final es parte del propósito. Honestamente, ¿qué caso tiene proponernos todos estos retos y metas si no disfrutamos del proceso? Aunque admiro mucho a las personas que hacen estas cosas para competir, que, por cierto, si eres una de ellas, genial, bien por ti. Se me acaba de ocurrir una super idea. En lo personal, la competencia dejó de ser parte de mi vocabulario desde hace tiempo ya. Solo quiero disfrutar. ¿Se nota? Dios. Dios. Ay, papá. You try to burn me down, but my spirit just refine like the phoenix from the ash. Find my strength from within. I am stronger than before. I know. Let it go. Últimamente no he estado calculando muy bien mis tiempos. Hoy voy a tener que correr por el pueblo en un sábado por la noche con mochila y chanclas. Me da, o sea, no sé por qué, me da vergüenza, pero me acabo de decir a mí misma, como güey, cállate, ¿qué importa? Que te valga madre. Siento que me veo ridícula. Se va a anochecer y por acá siempre se me olvida traerme la luz. Hija, que no se te vaya a olvidar. Eso es un recordatorio para mí. Que no se te vaya a olvidar para irte a la sierra. Por favor. Tú puedes, Ana Victoria. Tú puedes. Acabo de encontrarme con esta bonita. No sé si está viva. ¡Ay, está viva! ¡Hola! Ok, un breakcito más. Llevo 1 hora 44. Me acabo de acomodar las chanclas. Antes de irme tenía que configurar mi nueva GoPro Hero 13, así que tuvimos nuestra primera reunión donde nos presentamos todos los integrantes del equipo y ver detalles de la cámara. Estuvo muy chido, la verdad, y luego vean la calidad de esta camarilla bonita. Muchísimas gracias, GoPro. ¡Qué guapa! Hoy nos tocó yoga y ligas. Tengo como una semana más o menos que me duele esta zona de la ingle un poco. Me dijo Choco que me la tomara más tranquila esta semanita. Me toca correr 1 hora con 20. Esos últimos días le he dado muy tranquilo porque he tenido el dolor este que les contaba de la ingle, pero me siento mejor. No puedo creer que ya en cuestión de días voy a correr en la Sierra Nevada de Granada. No tengo nada listo. O sea, estoy tratando de ponerlo todo en orden. Necesito comprar una chaqueta calentita. Necesito ver qué chingados me voy a llevar de comida. Estoy súper contenta, de verdad. Empezamos. Creo que tenemos un problema. Llevo 13 minutos corriendo
y me duele mucho la ingle y la nalga también. Y no quiero forzarlo. Acabo de hablar con Choco y me dice que no lo fuerce, que pare. ¡Ah! No sé. Así que bueno, los siguientes días me la llevé mucho más tranquilo, aproveché para hacer más bici, ligas, yoga y, cómo no, disfrutar de la buena compañía. México en España, señores. Es casi una experiencia religiosa. Gracias a esta mujer y su madre. Tú primero. Ya se me está haciendo agua la boca. Tienes que saberlo. Extraño a México. Ayer fue un día súper difícil. Estuve todo el día tumbada en la cama con fiebre. Estuvo locochón, pero ahorita me siento mucho mejor. He tenido encuentros muy bonitos hoy. Me regalaron todos esos dulces mexicanos. Comí con buenos amigos. Eso me animó también. Voy a leer un poco y voy a descansar. Ahora sí empieza la cuenta regresiva. Mañana voy a llevar mis chanclas a arreglarlas, que nomás necesito pegarlas. Quiero pedirle a un señor que trabaja el cuero que me haga unas tiras extras por si acaso. En realidad lo único que tienen es que este está un poco despegado y que me haga unas tiras extras para llevármelas. No solamente me las va a pegar, me las va a coser. Por lo pronto yo de niñera. Niño, ya. Saluda. Tengo que quitarme esta tos para la próxima semana. Oficialmente. Exactamente 10 días. 10 días. Empieza la cuenta regresiva. Empieza la cuenta regresiva. No sé qué estoy haciendo. No sé. Estoy muy nerviosa. Estoy muy emocionada. 10 días. Me agarró un camión a las 6:30 de la mañana. Rumbo a Granada, en donde de hecho tengo una cita. Hola. Tengo una cita programada en Granada que no puedo faltar. Tengo que estar ahí a la 1 de la tarde. El corazón me está retumbando. Estoy muy emocionada, la verdad, muy emocionada. Estoy nerviosa también. Estaba platicando con mi entrenador, con Choco, y le digo, estoy súper nerviosa. No sé por qué. Me dice, tranquila, he estado cumpliendo los entrenamientos bien. Todo va a estar bien. Nomás lo importante es que te alimentes súper bien antes, durante y después de la carrera. Y bueno, la verdad es que me apetece mucho estar por allá afuera en la naturaleza, acampar. Desearme suerte, por favor. Neta, después de estos días de no haber ido a correr, estoy ahorita que me muero de ganas. Y escucho una canción que me gusta para mi playlist de correr. Ok, hoy es día 2 de ser niñera de perro de Jazz. Hola Jazz, saluda. Dice que hola. Y yo no sé qué me está pasando, de verdad no entiendo, porque me siento súper mal. O sea, ayer ya me sentía bien, antier me sentía fatal. Fue cuando me dio la fiebre y todo ese pedo. Ayer me sentía muchísimo mejor, me vine aquí a cuidar a este güey. Así nos decimos de cariño. Estuve aquí trabajando, súper bien, todo tranquilo. Y ahorita amanecí otra vez así como
traigo mocos de estos de que no, o sea, no hay para cuándo acabar. No hay para cuándo acabar de mocos. Ánimo, de verdad. He estado tomando un montón de vitaminas, un montón de cosas naturales, jengibre, ajo, cúrcuma. La neta no me gusta tomar medicina. O sea, no hay opción de no irme el fin de semana. No puedo tragar muy bien. Me duele la garganta muchísimo. Misión cumplida. Incluso les puso como estas guachitas, como para que el nudo que al final se termina aplastando bastante acá, que no me molestara. Espectacular. Honestamente, hoy mientras corría en la mañana estaba un poco nerviosa y mi mente de una u otra manera me decía: ¿qué estás haciendo? Tú no puedes hacer esto. No estás lista, no estás capacitada. Por una parte quería creérmelo, pero por otra parte dije no puedo dejar que esto me detenga. Todos estos pensamientos intrusivos fuera. Es algo que nunca he hecho antes, que definitivamente me súper está sacando de mi zona de confort. Creo que es normal estar nerviosa, pero bueno, voy a aprovechar para desconectarme de redes sociales, de todo, de la computadora, de leer, de todo. Me voy a llevar una libreta para escribir pensamientos, pero no más. Va a ser bonito. Y ahora sí, amigos, a terminar detalles con toda la actitud y prepararnos. Ok, no sé cómo lo voy a hacer para llevarme todo esto. No tengo idea. Sabía que lo único que necesitaba era estar ahí ya parada, a punto de emprender el viaje para que cualquier dolor o molestar desapareciera. Unos días antes un amigo me vio y me dijo: ¿pero te vas a ir así? A lo que yo respondí: mira, es solo mi cuerpo reaccionando ante el miedo y no voy a dejar que me detenga. Vamos a asegurarnos de que no se vaya a desinflar. Ya me ha pasado antes y muchas de esas veces me dejé paralizar por el miedo. Esta no sería la ocasión. Por cierto, hay un libro que transformó mi vida por completo y quiero compartírtelo. Si también has caído en cuenta de cómo nuestro cuerpo reacciona ante nuestras emociones y quieres transformar tu vida también, es el de Tú puedes sanar tu vida, de Luis Hay.